Muy buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por encontrar un espacio para conversar y para escuchar a autoridades tanto del mundo de la ciencia como del mundo de la política, dialogando sobre un asunto absolutamente esencial, que es el estado de la investigación en España y su contribución, desde luego, a lo que tiene que ser un nuevo modelo productivo distinto para reencontrar el camino del progreso en nuestro país. Estamos organizando este acto desde una entidad sin ánimo de lucro que se llama Sociedad Civil por el Debate. La creamos en el mes de febrero, un grupo de ciudadanos convencidos de que es muy importante de que en estos momentos tensos también en España la sociedad civil se mueva y se conecte. Nosotros no tenemos ninguna otra aspiración más que mejorar el país, más que se pongan de acuerdo los partidos políticos, que se firme un pacto por la educación para que no cambien las leyes educativas cada 3 o 4 años y, desde luego, los libros de texto cada mes de septiembre, que haya un pacto por la sanidad para que sea sostenible, que haya un pacto por la ciencia, que haya un pacto por la profesionalización de la administración pública, un pacto por la justicia. Y en ese sentido creemos que lo que puede aportar nuestra asociación es una conexión entre los distintos exponentes de la sociedad civil que hay en España. Porque sociedad civil hay, lo que pasa es que está desconectada. Y entonces, por ejemplo, existen los colegios profesionales, que son muy importantes, asociaciones de todo tipo, el Círculo de Economía en Cataluña, agrupaciones de empresarios en Andalucía, en Canarias, donde sea. Y en ese sentido nuestra tarea es conectarlos y llegar a unos acuerdos mínimos para que nos podamos sentar como sociedad civil con toda esa representación delante de los partidos políticos y, digamos, hagan de una vez el pacto por la ciencia y no tengan una mirada cortoplacista, porque si no, para que no lo capitalice uno, no lo firman otros, y para que cuando mandan los otros o unos terceros o unos cuartos, no se acaba firmando. Ese es el objetivo sencillo, claro y transparente de Sociedad Civil por el Debate. Y en esa tarea de conexión quiero que sepan que estamos avanzando. Por ejemplo, podemos decirles, y es una noticia importante, que el Colegio Oficial de Abogados de Madrid ayer tomó la decisión en su junta directiva de adherirse a Sociedad Civil por el Debate, que no pretendemos ser la cúpula de nada, sino la conexión entre los distintos colegios profesionales, entre las distintas entidades ciudadanas que representen a las personas por sus propios intereses y por sus propias inquietudes. Ya se había incorporado el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, pero estamos hablando del Colegio de Abogados de Madrid, son 72.000 colegiados, si no recuerdo mal, los ingenieros técnicos de Obras Públicas son 14.000, tuvimos el otro día una conversación magnífica con el Consejo General de la Abogacía y así sucesivamente en el mundo de la sanidad y en otros ámbitos. Educación, por tanto, es vital, pacto por la justicia, pacto por la ciencia, son elementos absolutamente fundamentales para que este país funcione mejor. Y en ese sentido quedan invitadas todas las entidades que estén aquí representadas, desde luego quienes nos sigan por streaming en este momento, que nos consta que hay muchas universidades y muchos centros de investigación en España y fuera de España que están conectados porque han hecho constar que estarían en esta conexión para poder hacer crecer un movimiento ciudadano, apolítico, y que quede claro que no somos ni el submarino político de ningún partido, ni nos constituiremos nunca en ningún partido, ni representamos a ninguna entidad bancaria, ni empresarial, ni nada. Pero todos ellos están invitados a participar y a sumarse a este movimiento ciudadano. En concreto, en el día de hoy vamos a hablar de la ciencia y es un honor poder poner como uno de los encuentros fundamentales, y por eso está al principio de Sociedad Civil por el Debate, poner en contacto a un grupo de científicos acreditados no solo por su capacidad intelectual y por su búsqueda de la excelencia, sino también por su sensibilidad y su actividad en favor de que este país tenga ciencia de verdad y se creen las condiciones para que se pueda investigar, con políticos que están todos, como es bien sabido, en proceso de elaboración de su programa electoral, y por eso es enormemente interesante este diálogo al que no podríamos haber llegado sin la contribución de Indagando Televisión, un canal para difundir la ciencia,
para difundir la investigación. Y yo quiero que su fundadora, Graciela Almendral, nos dirija unas palabras y le agradezco en público, Graciela, que hayáis tenido esta colaboración con nosotros para hacer posible este encuentro magnífico que tenemos aquí. Muchas gracias, Manuel. No sé si se oye. Sí. Se oye. Pues gracias, Manuel. Gracias a todos los que habéis venido. Muchísimas gracias a todos los políticos y muchísimas gracias a todos los científicos. Yo me voy a detener un poquito en los científicos y en la ciencia. Indagando Televisión nació hace ya aproximadamente 10 años con la firme convicción de que no hay nada más importante en la sociedad que la ciencia y que a la población lo que le importa son precisamente los resultados de la actividad que hacen todos los científicos. Sin embargo, hemos visto como año tras año, partido político tras partido político, gobierno tras gobierno, llegaban al poder sin realmente demostrar que tenían una cultura científica. Durante estos 10 años, más 10 años anteriores a los que me dedico personalmente a la divulgación científica, he estado en mucho laboratorio de investigación y he visto situaciones realmente críticas, que a veces incluso emociona comentarlas. He conocido a muchas investigadoras de 30 años que no se podían quedar embarazadas porque no tenían un seguro o no tenían una baja por maternidad. He visto científicos de primera fila teniendo que mendigar un poco de dinero para poder seguir con una investigación o para que su equipo no se fuera al extranjero. Hemos visto jóvenes investigadores, y no tan jóvenes ya, sin sueldo, sin contrato, con la promesa siempre de un dinero que nunca llega, pero los experimentos no se pueden detener y ellos siguen al pie del cañón investigando. Porque detrás de esa investigación están nuevas dianas, por hablar de salud, que es lo que más fácilmente se puede explicar, nuevas dianas terapéuticas contra el cáncer, nuevas moléculas, por ejemplo, para el tratamiento de una enfermedad autoinmune o en general enfermedades autoinmunes, lo que realmente nos preocupa a todos nosotros. Y ellos están haciéndolo muchas veces en condiciones tremendamente difíciles y sin el apoyo del Gobierno. Por eso hemos creído importantísimo celebrar este debate, porque creemos que los políticos, que los científicos y que la sociedad nos tenemos que unir, porque es verdad que sin ciencia no hay futuro, pero lo que está clarísimo es que el futuro es la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Comenzamos ya. Vamos directamente. Les hemos pedido a las personas que van a intervenir una presentación muy breve para que pueda haber debate. Hay 6 partidos políticos representados. Les agradecemos a todos el esfuerzo de que estén aquí. Les pediremos a ellos la misma concisión y la misma brevedad. Tendremos también testimonios porque hay un investigador que intervendrá desde Londres, otro desde París y otro desde Madrid en intervenciones breves, pero para que técnicamente, con 12 personas interviniendo, se pueda producir un debate que sea rico, es muy importante que las intervenciones sean breves. El fondo del asunto lo sabemos y está presentado. España es la 5ª economía de la Unión Europea, pero si miramos el rango de inversión en investigación científica, bajamos, nos desplomamos hasta el nivel 17. Aquí hay un desfase que hay que resolver de alguna manera porque nos juntamos muchas cosas, nos jugamos muchas cosas y no podemos seguir perdiendo científicos. Algunas estimaciones señalan que podrían ser 11.000 los científicos que se han perdido solo en los últimos 5 años desde los rigores de la crisis. Por tanto, vamos a esta cuestión con ese convencimiento de que es el momento adecuado porque están haciendo los programas electorales de que los científicos hablen. Es verdad que ha habido conversaciones anteriores, pero quizá un cara a cara con este formato no lo ha habido nunca. Así que, sin más, vamos a escuchar a los científicos y, en primer lugar, a José Manuel Pingarrón, que es el vicepresidente de la Real Sociedad Española de Química. Adelante. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Sociedad Civil para el Debate la realización de este cara a cara, que me parece fundamental. Yo siempre digo una frase que es aplicable a muchas cosas, pero en particular para la ciencia, y es que gobernar es priorizar. Y lo que es una evidencia es que la ciencia no ha sido una prioridad para los últimos gobiernos. Y para mí esto es algo que tiene que cambiar radicalmente porque, como usted bien ha dicho, nos estamos jugando el futuro. En esta priorización a mí me gustaría tocar 3 puntos que me parecen fundamentales. En primer lugar, los recursos humanos, como bien ha comentado también, que más que tener mucho dinero para equipamiento, para infraestructuras, que lo hay y que debería mantenerse, pero para nosotros es fundamental el establecimiento de una carrera profesional clara que permita tener
a los recursos humanos excelentes que estamos formando dedicados a la investigación y a la ciencia. Eso es una prioridad absoluta que permita revertir la situación que se ha estado dando en los últimos tiempos. En segundo lugar, es cierto que España es una potencia investigadora, lo es, pero también es verdad que si seguimos por este camino dejaremos de serlo pronto. Y para armonizar y hacer que los pocos recursos que tenemos sean más eficientes, creemos que también es muy importante una mejor estrategia de utilización de dichos fondos. Y con esto me estoy refiriendo al instrumento famoso de la Agencia Estatal para la Investigación, que permita que haya una armonización entre los recursos nacionales y regionales de tal manera que se eviten duplicidades innecesarias y que el poco dinero que hay lo malgastemos al final. Y una tercera parte, que también es sumamente importante, y es que haya una estrategia a largo plazo para fomentar la investigación colaborativa entre las universidades y los organismos públicos de investigación y las empresas. La entrada de capital privado en la investigación, en las tareas de I+D, es una necesidad. Pero además es algo que, como yo digo, también está todo inventado y que en los países de nuestro entorno lo tienen perfectamente establecido. Tiene que haber una estrategia desde los gobiernos para que esa investigación colaborativa se pueda llevar a cabo. Y yo creo que esos son los 3 puntos fundamentales que deberían tener en cuenta ahora en la preparación de los programas electorales. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Pingarrón, y le agradezco la claridad en la exposición y la síntesis. Tiene la palabra ahora Federico Mayor Menéndez, que es el presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Adelante. Bien, muchas gracias. Pues yo coincido en la oportunidad de este debate, precisamente por este momento en el que estamos viviendo, en el que la reciente renovación de los gobiernos autonómicos y la proximidad de las elecciones generales es una buena oportunidad para reclamar a las administraciones públicas y a los partidos políticos que sitúen a la ciencia como una prioridad y que plasmen en sus programas electorales propuestas concretas y contenidos de política científica. Y en ese sentido, nosotros pensamos que es importante apostar por la ciencia, y lo pensamos no solamente por lo que atañe a los investigadores, sino porque estamos persuadidos de que la apuesta por la ciencia debe ser o debería ser uno de los motores de la regeneración y de los cambios que necesita nuestra sociedad y nuestro mundo. Y en ese sentido, nosotros el espíritu de lo que pedimos, con independencia de las cuestiones concretas, es que los ciudadanos consideren como uno de los aspectos relevantes a la hora de decidir su voto cuáles son las propuestas respecto a política científica de los partidos políticos. Y también creemos que en este contexto no vale con declaraciones genéricas o con buenos propósitos, sino que realmente esta apuesta por la ciencia debe plasmarse en unas cifras y unos programas concretos, en los programas electorales y en los presupuestos, que permitan dar la vuelta a esta situación de recortes y poner las bases de la recuperación en el futuro. Y en ese sentido, por citar muy rápidamente en esta intervención inicial algunos de los puntos, creemos que esta apuesta por la ciencia requiere como he dicho, unos compromisos bien cifrados de financiación estable, requiere también un calendario de convocatorias y de resoluciones predecible, requiere un marco de carrera investigadora que permita consolidar y atraer talento y permite también y debe incluir también un programa de reforma de nuestro sistema de I+D, ha hecho mención de ello José Manuel Pingarrón, y también de nuestras universidades. Y en ese sentido también se ha expresado una reciente carta firmada por más de 30 personalidades científicas, tanto españolas como extranjeras, incluyendo algunos premios Nobel, que ha impulsado nuestra sociedad en una carta abierta a los gobiernos central, autonómico y a la sociedad española, indicando esta necesidad. Hay elementos sobre los que trabajar. Está el acuerdo que se firmó en diciembre de 2012 entre el Acuerdo Parlamentario por la Ciencia, que puede poner algunas bases para que con la unión de nuevos partidos se puedan implementar un programa consensuado de reformas y generar este escenario de exigencia y confianza mutua entre los científicos y los políticos, que los políticos y los científicos no vayan en direcciones distintas y mundos que se ignoren, sino que colaboren en poner en marcha estas políticas. Muchísimas gracias, Federico Mayor Menéndez. Y la palabra ahora a Esteban Domingo, que es expresidente de la Sociedad Española de Virología y trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Muchas gracias también por la invitación a estar aquí.
Y quizá para ampliar los conceptos que acaban de exponer mis compañeros, con los cuales estoy totalmente de acuerdo, sí que quisiera dar unos datos concretos. Por ejemplo, hay una serie de estudios que se pueden encontrar en la literatura sobre UNESCO, Star Metrics, Gathering Storm, Medical Research Council en el Reino Unido, Vinnova en Suecia, informes del grupo asesor al presidente de Estados Unidos, por ejemplo, que realmente resaltan la importancia de la ciencia como motor de la economía. Creo que esto es un punto clave que nuestros políticos olvidan. Francisco Ayala, un famoso genetista americano, ha dicho varias veces públicamente en España que el 3% del PIB que dedica Estados Unidos a la ciencia repercute el 50% de su volumen económico, lo cual creo que es realmente sintomático. Quiero decir que Alemania, Suecia, Canadá, Australia y Estados Unidos aumentaron la inversión en ciencia como manera de afrontar la crisis económica actual y que ni en Francia ni en Holanda ha habido recortes de ciencia. Yo creo que el problema fundamental, ya se ha dicho, es de presupuestos generales del Estado. Tengo una hija socióloga que trabaja en Holanda y hicimos una comparación de, por ejemplo, gastos de defensa en España son 2 veces los de educación y aproximadamente 3 veces los de sanidad. En Holanda, la educación y la ciencia da una inversión 4 veces superior a la defensa. Si a esto añadimos aquí en España lo que todos sabemos, obras públicas no rentables, etcétera, etcétera, es evidente que necesitamos una rectificación. En esta última legislatura, además, ha habido una serie de hechos que han agravado la situación todavía más. No voy a entrar en detalles porque espero quizá tener ocasión de hacerlo después, pero claramente necesitamos una rectificación y recordar aquello que creo que es fundamental, que un país no es que investigue porque sea rico, sino que es rico porque investiga. Gracias. Fantástica. Muchas gracias por la claridad de esos datos que son enormemente relevantes. Julio Rodríguez Lavado es cofundador de Ciencia con Futuro. Hola. Primeramente, agradecimiento a Sociedad Civil por el debate y a Indagando Televisión por haberme invitado a esta mesa de excepción. Yo quería entrar cuestionando directamente el paradigma actual, porque la ciencia no es parte prioritaria ni siquiera secundaria del programa de ningún partido político. Esto lo sabemos porque llevamos años analizando los programas electorales de todos los partidos y en ese sentido entendemos que no hemos conseguido, la ciencia no se ha convertido en un problema político. Estamos acostumbrados a ver que cuando se recorta en sanidad, cuando se recorta en educación o cuando se recorta en pensiones, la sociedad siente que ha sido atacada en sí misma de alguna manera y sale a la calle a defenderlo con uñas y dientes y lo reclama. Sin embargo, no hemos conseguido eso cuando se recorta en ciencia. Y es extraño porque los científicos somos, según el CIS, el segundo colectivo más valorado después de los médicos. Así que nosotros queremos preguntarnos en qué punto ocurre este divorcio en el cual la sociedad valora tan positivamente a los científicos, pero luego no es capaz de reclamar que se invierta más en investigación. Desde nuestro análisis y de nuestro colectivo creemos que es que no hemos sido capaces de convertir a la ciencia en un problema político. Por ponernos un poco en situación, pensemos, por ejemplo, en los desahucios. Antiguamente siempre ha habido desahucios. Los desahucios antes atañían a la vida privada de las personas. Era una cosa que la persona llevaba con vergüenza y que no tenía más culpable que sí mismo. Sin embargo, la lucha de diversos colectivos sociales y de partidos políticos después consiguen visibilizar esta problemática y hacer que algo que antes pertenecía a la vida privada de las personas se convierta en un problema político y pase a estar en la agenda política. Pensemos en la violencia de género. Hace 30 años algo también que era una vergüenza privada y que no se podía contar a la sociedad, y a día de hoy ningún partido político que aspire a ganar las elecciones puede no pronunciarse sobre este problema social. Esto no ha ocurrido solo por arte de magia, esto ha sido la sociedad presionando a través de colectivos, o a través de asociaciones, o a través de organizaciones para convertir estos problemas en un problema político que debe de estar en la agenda. Si un partido quiere gobernar, tiene que meterlo. No hemos conseguido hacer esto con la ciencia. Y es responsabilidad de los colectivos científicos, de los científicos en general, de la sociedad civil organizada y, por supuesto, de los partidos políticos, conseguir que esto se convierta en un problema político, que entre en los discursos, en los mítines y en la agenda política de todos los partidos para que podamos explicarle a la sociedad que sin ciencia no hay bienestar ni futuro. Y si la sociedad lo entiende, lo demandará y no se podrá hacer política en el futuro sin tener en cuenta la ciencia. Muchas gracias. Agradezco a los 4 intervinientes la claridad en sus exposiciones y la brevedad tal como habíamos convenido. Hay aquí elementos fundamentales para decir, como acaba de decir en este momento también Julio, no hemos sido capaces de convertir la investigación, la ciencia en un problema político y debe estar presente. También se ha dicho en estas intervenciones
que no basta con proclamar el que es muy importante la ciencia si después no hay un calendario, si no hay unos presupuestos y si no hay las reformas necesarias en I+D y también en las universidades.